provincial Juan Martín Malpeli, diputado provincial de Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, que nos está escuchando y que nos va a ayudar, por lo menos a ver para dónde hay que pensar todo esto, porque todo tiene que ver con todo. No hay manera de despojarnos de ninguna área. En serio, mañana se van a dar cuenta que lo vamos a perder si no somos racionales o no tratamos de entenderlo. Después cada uno va a decidir desde el lugar que considere. Juan Martín de Malpeli, ¿cómo te va, Juan? Un abrazo grande, el Turco y los muchachos de Hora Extra en Radio Capital. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Turco. ¿Cómo te va? Bueno, saludos para vos y muchas gracias por el llamado y para todos los oyentes y todos los que están ahí en el piso. Gracias por el llamado y gracias por la introducción, sí, que la verdad que me parece excelente. En un tema que la verdad que es difícil de pensarlo, de evaluarlo, de entenderlo sobre todo, y que creo que justamente de eso se trata, de que muchos de los que hacemos política hace muchos años no estamos entendiendo alguna cuestión y tenemos que empezar a abrir un poco más los ojos, un poco más los oídos y entender un poco más cómo viene la cosa y explicar mejor las cuestiones, porque claramente hay muchísima gente que yo no la critico por el voto o por la elección, sí quizá critico más a los que no supimos comprenderla y explicarle algunas cuestiones que la gente no termina de entender y quizás si uno no se lo explica no tiene por qué entender y entonces libremente votar algo que se están como propiamente a ellos propios o a alguno muy cercano. No quiero llegar al cavando la fosa tan chabacano, pero algo parecido a eso, ¿no? Sí, porque ¿sabes qué ocurre, Juan Martín? Que en realidad yo no insisto, tampoco quiero ni modificar el pensamiento de nadie, sí, cotejarlo, que tratemos de, intercambiemos ideas, a ver si es tan real que lo que estamos buscando es otro camino, y si el otro camino es tan distante al que transitamos, y si es con imposiciones y al mismo tiempo con, qué sé yo, prohibiciones, porque la verdad, a mí me asusta la catarata de, por lo menos, ideas que están algunos. Es bueno y es sano que las expongan, si es bueno. Porque peor sería que nos engañen y que un sector de la política nos digan que no, que van a hacer otra cosa y después nos desayunamos como ya nos pasó en otra etapa de la vida, sobre todo en la década del 90 o en la última etapa del macrismo. Ahora, que todo lo que toca el Estado está mal y se desarticula y está mal administrado y da pérdida y nos lleva a un perfil negativo, Juan Martín, la verdad, es por lo menos, qué sé yo, alocado pensarlo. Mirá, sobre todo, algo de lo que dijiste en la introducción me parece que tiene mucho que ver. Lo que toca el Estado a veces lo tiene que tocar el Estado y nada más que el Estado. ¿Y esto por qué? ¿Por estar en contra del privado? No, ni mucho menos, todo lo contrario. Lo que pasa es que a veces no lo explicamos así, a veces nos ponemos como a pelear con el privado y la verdad que no tenemos por qué pelear con el privado tiene que estar con sus intereses, con sus voluntades, con lo que quiera y con sus ganancias que son mucho más evaluativas y pensadas que lo que a veces genera el Estado, que son inversiones en muchos casos con ganancia redituable rápidamente, en otros casos no, o la ganancia es otra cosa y no plata únicamente, que es un poco el fin del privado, ¿no? Y no está mal que lo sea. ¿Eso qué significa? ¿Que hay que competir? No, que hay que capaz que equilibrar. Y en ese equilibrio, el ejemplo del Minela y tantos otros que hay, tengo ejemplos acá en La Plata directamente para decir, pero arrancamos por el Minela. No es una cuarta, quinta o no prioridad, es una prioridad, porque en el Minela no solo se pueden hacer producciones importantes, las cuales traigan negocio y sean redituables económicamente, sino también es todo lo otro que tiene que ver con la contención del deporte, de la cultura, de muchísimas cosas que no se ve en números económicos rápidos, en el frío Excel de una empresa, que por frío no significa que esté mal, repito, es el interés de la empresa y está muy bien que el empresario quiera ganar, pero el Estado que no tiene que pensar en ganar, sí tiene que pensar en contener, en cubrir, en dar lugar, en dar posibilidades. Mirá, nos pasa muy claro acá en La Plata con el anfiteatro Martín Fierro, el del Lago del Bosque, un lugar bellísimo, hermoso, que por esta pelea sinceramente inentendible entre municipio y provincia, no lo tenemos activo.
Y obviamente que si uno lo maneja bien hasta puede dar ganancia económica, pero sobre todo lo que puede dar es un lugar bellísimo para que el arte y la cultura sea más alcanzable a muchísima más gente. Y de eso trata el Estado también, la intervención del Estado. Si no dejamos en manos de los privados únicamente, bueno, va a llegar a mucha menos gente, a la gente que pueda pagar, ¿no? Alcanzar esa cuestión. Te repito, no está mal que la haya y que lo usufructe y que lo use, pero el Estado tiene que pensar en mucho más. El Estado tiene que pensar en 46 millones de argentinos y no en los que pueden y nada más. Así que es muy, Juan Martín, es muy extraño lo que a dónde nos lleva la discusión en estas horas, porque yo ayer te digo, repito, yo ponía y como ejemplo, que es verdad lo que vos marcás del Teatro Municipal, del Lago, pero al mismo tiempo yo ponía el ejemplo, yo sé que el estadio Diego Armando Maradona fue un claro ejemplo de que con una buena administración no solamente no iba a dar pérdidas, sino que hasta podría dar ganancia, y eso que estamos hablando de un símbolo deportivo cultural que pocos tienen en el continente, y hoy el estadio es un ejemplo, y ahí estuvo en la exposición también hasta de seducción turística para el mundo, con el Mundial Sub-20 y con tantas otras actividades. Lo que digo es que nos llevan a un lugar extraño en la discusión, porque esto que hablábamos del Minela, vos siendo diputado provincial, digo, en este caso lo llevan al ciudadano a confundirse, ya que hablan de no subestimar al votante, cosa que es verdad, no hay que subestimar nunca a la gente, todo lo contrario, a la gente hay que explicarle probablemente. Ahora, es mentira que no hay presupuesto que hay prioridades. Prioridades probablemente haya que a la hora de desarrollar el presupuesto anual y que para eso hay un colegio legislativo que decidirá y que repartirá y que aprobará o no. Ahora, decir que aquello otro no, porque hay que mirar para algún lugar que probablemente sea importantísimo, una cosa no quita la otra, o sea, la excusa es casi absurda, decir no es prioridad el Estadio Minela, porque en realidad tenemos otros problemas, tantos otros que indudablemente nadie pondría en duda que la educación y la salud están por delante. Totalmente, pero aparte, Turco, mirá, hay infinidad de gestiones que se pueden hacer, que puede ser totalmente público, totalmente privado, puede ser mixto, público y privado, con marcas que hacen producciones que generan mucho rédito económico. Digo, hay millones de cosas para hacer, todo tiene que ver con la gestión que uno quiere llevar a cabo y el interés que le pone. Ahora, también te quería decir algo, y no quiero que suene a filosofía barata, pero digo, esto es un proceso que arrancó, como bien vos dijiste, de cuando no te decían qué iban a hacer y después lo hacían, en los 90 con esa individualidad tan fuerte que se generó y que es mundial, ¿no? No estamos hablando nada más que nuestra, digo, es de todo el mundo, que después tuvo un breve, por suerte, receso o trabajo en contra, que yo creo que esa fue la gran década ganada, ¿no? El pensar un poquito más en el otro, y hoy volvemos a esa individualidad que genera algo muy raro, genera que si no me toca a mí, digo, a veces, como dijimos al principio de la nota, a veces hasta tocándote a vos, capaz que no lo ves, pero también actúas como si no te tocara. Pero si no te toca a vos, te lo va a tocar a un conocido, a un amigo, a un pariente. Digo, esto del CONICET, por ejemplo. Si vos lo trabajás en el CONICET, algún conocido vas a tener en el CONICET. Y si no tenés un conocido, sabés lo que se genera en el CONICET. Entonces, que la bronca por el malestar, porque que genera, que lo entendemos, que estamos de acuerdo, que uno también la tiene, digo, no es que yo no la tengo, digo, porque la cosa no está bien, que también tranquilamente podríamos hablar de por qué no está bien, y no caer nada más que por una mala gestión de este gobierno, que seguramente en algunas áreas las hay, pero también es verdad, como el otro día muy libremente el expresidente como pasó o quiso analizar que no se hace cargo de nada, y de cómo dejó el gobierno, ¿no? Digo, 4 años que destruyó la pyme, la industria, el desarrollo productivo y tantas otras cosas más, y como para que le falte la frutilla al postre, pidió un préstamo impagable, histórico a nivel mundial de todos los países del mundo del FMI, que encima no lo puso en ningún lado, porque si lo hubiera puesto en algún lado que hubiera producido, bueno, podemos charlarlo, pero no lo puso en ningún lado, todo lo contrario, se lo llevaron todas, o fue para pagar a todos los amigos que se la fugaron. Entonces, a ver, ¿qué digo yo con esto? ¿Hay malestar? Sí, ¿cómo no va a haber malestar? Con los precios, con la inflación, con todo lo que uno vive día a día.
ese malestar se soluciona cerrando absolutamente todo. Bueno, ahí está la equivocación. Creo que si no lo entendemos, no lo explicamos y la gente no quiere entenderlo porque está enojada, lo que está haciendo sin querer o dándole manija a ese enojo es que dentro de un par de años va a estar mucho peor. Digo, y se puede estar mucho peor. Y esto no es campaña del miedo. Esto es lisa y llanamente lo que por suerte, que es lo único ventajoso, es que te dicen que van a hacer. Digo, directamente yo lo tenía, mirá, te pongo un ejemplo muy chiquito, estaba en un asado con amigos, hablando de esto, todos decían lo mismo, y de los 20 y pico, que éramos 25, 19 trabajaban en el Estado. Acá en La Plata es muy común también con tanto ministerio, todo. Y yo les explicaba, pero ¿usted está entendiendo esto que estamos hablando? No, bueno, pero capaz que vendría bien esto. ¿Y dónde va a trabajar vos? Y ahí empezaban a pensar, bueno, no sé. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? Digo, suena raro, por eso digo que es muy difícil de entender a veces, porque cuando vos empezás a dar esa discusión, ese debate, no terminan de entender por lo que se viene la cosa, que repito, que claramente lo dicen, no es que lo esconden. Ese Estado para pocos, eso todo en manos del privado, esas todas ideas que hay, serían capaz que buenas en un país, no sé, no quiero hablar de otro lugar, pero digo, como es Uruguay, que a veces lo ponen de ejemplo, que tiene 4 millones de habitantes. Tal cual, tal cual. Acá somos 46 millones de habitantes, y nos tenemos que acercar a eso, o también, lo que faltaría para que esa sinceridad sea absoluta, de lo que piensan hacer, es si no, blanquear que pensamos un país para 20 millones. Bueno, cortemos un par de provincias, independicémosla, hagamos un par de países más nuevos, y saquemos gente, y bueno, y capaz que ahí sí, estamos hablando de otra cosa. Bueno, no es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros hacemos. En particular, yo que trabajo con Sergio Massa, que es el precandidato a presidente, precandidato pero hasta el domingo, ahora candidato a presidente, no es lo que piensa, digo, él podría haberse hecho, hablando mal y pronto, el sota, quedarse en la Cámara de Diputados, seguir buscando consenso para leyes, que las consiguió y lo hizo, y no agarrar la economía, que sabía que estaba difícil, digo, no es que se desayunó con eso, sabía que cómo venía la cosa, sabía cómo estaba la inflación, sabía que no hay espalda para bancar nada. A ver, pensar que le gusta la devaluación, esta del lunes, y esta pequeña debacle que hubo, pequeña no, grande debacle que hubo en estos 2 o 3 días, y que está pensando en ver cómo la puede paliar, bueno, sería la verdad que faltarle el respeto. Digo, lo tiene muy claro, sabe de qué se trata, lo habla claramente y no se esconde, digo, lo dice claramente. Sabe que tiene una espada de Damocles arriba, que es el FMI, que permanentemente pide, y que él, con su sapiencia, su forma de negociar, su contacto, su todo lo que tiene Sergio Massa, que uno lo puede ver públicamente, ha conseguido esos pedidos que hace el FMI, que sinceramente son monstruosos y que destruyen a cualquier país, porque ya ha pasado en otros países y en nuestro país también, principalmente, consigue que sean un poco más suaves, por llamarlo de una manera. ¿Alcanzan? Y no, la verdad que no. Ahora, uno se tendría que preguntar el por qué no alcanzan y el por qué estamos en esta situación. Si no nos lo preguntamos y dejamos nada más que al libre albedrío de la bronca del malestar que tenemos, bueno, difícilmente vamos a poder elegir bien. Y repito, no es una cuestión de falta de respeto a lo que uno elige, ni como bien vos decís, querer cambiar lo que uno elige, sino que es pensarlo un poquito más, lo que uno elige, y entender de qué se trata y lo que se puede llegar a venir. Tal cual. Estamos charlando con Juan Martín Malpeli, diputado provincial, que, bueno, vos sabés, Juan Martín, que este es un espacio donde nosotros, sin dejar de lado el contexto social político, nos detenemos en una cuestión menor, que es el fútbol. Y a propósito de la actualidad que nos lleva por delante, que nos atropella, lo último que quería consultarte es lo siguiente. Entre tantos disparates, desde mi punto de vista, yo soy un gran defensor, pero tiene que ver con mi origen. Me pasé 20 años de mi vida en un medio público, al cual respeto, quiero, admiro. Y los medios públicos cumplen una función realmente fundamental, porque tienen una mirada más allá del interés económico, comercial. Y se está dando mucho ahora, y esto te lo llevo directamente al aspecto futbolístico en este caso, con la inundación y el atropello de los sponsors de las casas de apuestas. Y ustedes, los legisladores, van a tener que tener mucho trabajo y van a tener que tener mucho cuidado, Juan Martín, porque hay
una situación que está desbordada, que los medios a los cuales algunos pregonan y que probablemente tengan sí prioridad si desgraciadamente llegan a gobernar, sobre todo la ultraderecha, la Argentina, anulando medios públicos, por esto que te contaba, de las libertades que tienen los medios públicos y la función que cumplen. Hoy hay prácticamente no el hecho de pregonar la actividad lúdica o hasta la propia corrupción dentro del deporte, sino mucho peor, silenciar lo que pasa a partir del sponsoreo. La propia AFA tiene un sponsor de una casa de apuestas. Los propios clubes, hoy no hay un solo club de fútbol en la provincia de Buenos Aires y en cualquier parte del país que no tenga en su camiseta o en su pantalón un sponsor de una casa de apuestas. Es una cifra millonaria, Juan Martín, que se está manejando. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Mira, totalmente de acuerdo. Y bueno, yo soy hincha de estudiantes en particular tienen la camiseta una casa de apuestas, o una plataforma en realidad de apuestas. Comparto 100% lo que decís y hago un paralelo, pero nada más que por una cuestión ideológica, de cuando Massa fue diputado, fue uno de los diputados más jóvenes, o el diputado más joven de la Vuelta a la Democracia en su momento, con 27 años, y el otro día lo contaba en una entrevista, creo que con Rebor, el método Rebor, que fue contra los bingos. Algo parecido por justamente lo que estás diciendo vos. Ya desde esa época, estoy hablando hace muchos años, se venía a venir todo esto. Por eso me parece que tenemos que tener mucho cuidado. Depende de quién nos gobierna, eso va a tener mucha más rienda suelta o va a tener alguna regulación. Te repito, yo creo que se trata de regular, no se trata de prohibir nada o casi nada, por lo menos debatir todo. Bueno, Juan Martín, en esta, te interrumpo por lo siguiente, en estos últimos días, creo que fue la semana pasada o hace 15 días, en Brasil, Lula da Silva puso un impuesto, y introdujo un impuesto casualmente a las ganancias de las casas de apuestas. O sea, claro que no se puede ir contra esa industria, indudablemente es un monstruo que se lleva por delante todo, pero bueno, hay que regularlo, porque si no... Hay que ponerle condiciones, claramente. Claro, sí, te digo, porque además repercute, parece una cuestión menor, pero repercute hasta en el propio análisis, si querés, deportivo. Hoy pasa mucho que los medios, las grandes cadenas internacionales deportivas, no se meten con nada, porque como están todas casi acorraladas detrás de esos sponsors que son, insisto, millonarios, a nadie. Yo digo, yo no me chupo el dedo. Yo sé que si mañana viene una agencia internacional a ponerte mucho dinero como sponsoreo, nadie estaría en condiciones de decir que no. Ahora, hay que regularlas, porque estamos camino a una situación muy delicada, si no. ¿Sabes lo que pasa, Turco? Que esa regulación, principalmente lo que cuida, es lo que esas aplicaciones, si querés casa de apuestas, o si querés los Rappi, los Uber, son aplicaciones que están en una computadora en otro país, que la plata se la llevan a otro país, que los derechos de los trabajadores están absolutamente vulnerados, completamente vulnerados, que es una rareza, ¿no? Porque a veces uno dice, mira, no, pero los trabajadores de Rappi quieren todos votar a Milei. Y bueno, claro, porque si vos no le das otro tipo de trabajo con derechos laborales adquiridos, que los hay, y y la única salida o la salida más fácil es la del Rappi, y bueno, ellos lo que no quieren es que el Rappi se vaya, y en realidad nadie quiere que el Rappi se vaya, lo que uno quiere es que Rappi cumpla las condiciones que tiene que cumplir, Rappi o cualquier otra, no quiero hacer cargo de una sola en particular, digo, cualquier aplicación que no cumpla los derechos de los trabajadores, que vulnere los derechos de los trabajadores, que lamentablemente se ven nada más que cuando son vulnerados, cuando te echan sin nada, cuando te pegan una patada hablando mal y pronto en el tuje y no podés hacer absolutamente nada, y bueno, listo, porque sos un número más, y hay 23 números atrás tuyo que pueden agarrar el mismo trabajo. Así que, repito, me parece que tiene que ver con esta mirada, esta falaz mirada. Ayer escuchaba algunos, porque ahora salieron a ver cómo explicaban algunas de las barbaridades del candidato Milei, que dice, para ponerle un poco de delicadeza a algunas cuestiones, de sutileza. Entonces explicaban lo de la educación pública, lo de los vouchers. Y muy libremente lo decían, no, el voucher es para vos, que vos elijas en qué escuela estudiar, a las escuelas no se le da más nada, son privadas, y la que funciona bien, barro, y la que funciona mal tiene que cerrar, y listo. Y eso lo dicen con una liviandad absoluta, y que mucha gente la toma y dice, sí, está bien, porque yo no quiero
bancar yo más vagos, pero lo que no se dan cuenta es que entonces va a haber menos escuelas y por ende va a haber menos matrícula. Y haber menos matrícula significa que algún hijo de alguien, quizás el tuyo no, tenga suerte, pero quizás otro, por más voucher que tenga, no va a tener el lugar donde estudiar. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pero claro que sí. Para pero estudiar, claro ¿no? que Lo que pasa en Capital Federal. Capital Federal, que la meca, la tan linda, tanta plata que maneja, tanta balosa de cambia por cuadra tantas veces, y lo vimos hoy reflejado por suerte el domingo en la elección de la reta, tiene todos los años un gran problema de matrícula para jardín y para primaria, quedando un montón de pibes afuera. La cantidad de pibes de Capital Federal, de padres en realidad que llevan a sus pibes, porque los pibes obviamente solo no van, que van a estudiar a la provincia, que cruzan ese límite de la General Paz o del Riachuelo, es increíble. ¿Por qué? Porque no hay bancos. Entonces, imaginémonos si nosotros no bancamos con los impuestos de todos, y eso es la empatía que te hablaba hoy, ese ataque a la individualidad que hay que tener, porque en algún lugar te toca a vos también. Digo, cuando te dicen, no es gratis, lo pagamos entre todos, pero sí, claro, ese es el sistema de impuestos. ¿Qué es mejor que pagar impuestos para que la cosa funcione para todo el mundo? O queremos ser la ley de la selva, o queremos ser las monarquías que también pagan impuestos, cuando uno ve las películas, por ejemplo, ¿no? Digo, vamos a poner un poco de un poco más de buena onda a la cosa. Cuando uno ve una película de Robin Hood, ¿no? El monarca, el rey, mandaba a los soldados a cobrar impuestos a la plebe para tener hecho más vasija de oro dentro del castillo, ¿no? Entonces los que vivían dentro del castillo estaban bien. A todos los que vivían afuera, obviamente, vivían a la buena de Dios. Bueno, estamos buscando eso. Y no es que, repito, no es una campaña del miedo, es una campaña de la realidad porque te lo dicen claramente. Claramente cuando buscan esta sutileza de explicar los vouchers, no explican que vos lo que tenés que tener es el asiento, el banco, la escuela, y la escuela tiene que tener maestros, porque el voucher si no te va a servir absolutamente de nada. Y ya lo vimos con menos sutileza, y no diciéndolo así, pero más o menos parecido, con la ex gobernadora Vidal saliendo a buscar civiles, entre comillas, que cubran a los maestros. Digo, negando absolutamente la profesión del maestro, la carrera docente. Digo, la verdad que cuando uno se pone a ver todo eso, a empezar a juntar de nuevo, porque lo que pasa es que pasa todo tan rápido que a veces nos olvidamos. Digo, es algo nefasto lo que estamos planteando, sinceramente, y gravísimo. Y sobre todo nefasto y gravísimo porque nos va a tocar a nosotros, no va a tocar a otra persona. Sí, ese es el efecto, ese es el síntoma raro que por lo menos uno desde, qué sé yo, con cierto atrevimiento desde lo sociológico uno intenta ver si lo puede explicar. ¿Cómo uno puede dejarse arrollar por eso? Turco, perdóname que te interrumpa, pero porque también quiero hacerme cargo, porque si no, no quiero caer en la fácil de enojarme nada más, porque sí, obviamente que estoy enojado y lo digo, y no tengo problema de mantener una discusión o un debate con cualquiera. Ahora, también es verdad que nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer para que pase eso, Ojo que yo digo, pongamos los pantalones, pongamos lo que hay que poner arriba de la mesa y hagámonos cargo, porque cuando yo te dije hoy de la década ganada, sobre todo la primera parte de la década, más que la segunda, de que para mí lo más ganado fue este avance de la empatía y del amor al otro y del compartir con el otro y de preocuparse porque el otro también esté bien, entonces eso repercutía en que vos estés bien, y eso se le ganó al individualismo que primó en los 90, que repito que fue una ola mundial, que ahora está volviendo esa ola mundial, lamentablemente. Tiene que ver con que también el Estado hacía lo que tenía que hacer y estaba bien la cosa, o estaba un poco mejor. Hoy no estamos bien, y no se trata de cargarle nada más las tintas a los que están hoy haciendo las cosas que, repito, están poniendo lo que poner y están trabajando como hay que trabajar y deslomándose a la mañana, a la tarde y a la noche para que la cosa no explote por los aires. Nos han dejado una bomba activada muy fuerte, que capaz que el error está en no explicarlo, en no decirlo, para que no cunda el pánico, por llamarlo de alguna manera, pero la realidad es que cuando uno va, cuando Massa o cualquier otro, en este caso le toca a Massa, fíjense que podría haber dicho, vos soy candidato y me borro del Ministerio de Economía para dedicarme a la candidatura, no. Sí, ahora se va la semana que viene a Washington a seguir negociando. Pero cuando uno va a China, a Estados Unidos, a negociar, no vas con la mejor, vas, es como, yo lo parafraseaba el otro día, y aprovechando el programa, es como ir a jugar al San Pablo de Rogelio Ceni, arquero, que
que te comías 24 goles, digo, tenías que ir a tener mucho cuidado para ir a jugar, para venir con un resultado más o menos, para después en la vuelta intentar dar vuelta el batacazo acá. Digo, cuando uno va allá, va con la espalda muy desprovista, y ahí se ven los pingos realmente. Y yo creo que Sergio en ese sentido está haciendo un esfuerzo gigantesco y descomunal para que esto, por lo menos, haya una certidumbre en lo que es producción, desarrollo, que nunca paró de crecer y nunca paró, y nunca ninguna pyme puede decir que no tuvo lo que tenía que tener para seguir produciendo permanentemente. ¿Tenemos el problema de los precios? Sí, como no vamos a tener el problema de los precios. Nos hacemos cargo. No escucho a nadie del gobierno que no hace cargo de eso y que no sabe el problema que tenemos con el flagelo de la inflación, gravísimo. Bueno, tenemos que seguir trabajándolo. Y la forma de trabajarlo ante otros momentos de hiperinflación o de inflación que tuvo este país, que eran acompañados sí o sí con receso y desempleo y receso económico, bueno, en este momento, si hay algo que no hay, es ni receso económico ni desempleo. Digo, hay empleo, pleno empleo o casi pleno empleo. Lo que sí es seguro que ese empleo no alcanza, y eso es lo que hay que modificar, hay que distribuir mejor la riqueza, hay que seguir produciendo, estamos invirtiendo lo de vaca muerta, lo del gasoducto, del litio, digo, todas esas cosas son reales, se ven, se van a empezar a palpar cada vez más. La Argentina va hacia un Estado más soberano, hacia dejar de tener que dar tantos dólares que no los tiene, porque también es otro tema, ¿no? El espejito de color de que te voy a dar dólares. Si no los tenés, ¿de dónde los vas a sacar? Si no los tenés, no producís, porque Argentina no produce dólares. ¿De dónde los vas a sacar? Los tenés que comprar. Esto que contás, esto que enumerás, Juan Martín, estamos charlando con Juan Martín Malpegui, el diputado provincial, esto que estás enumerando, Juan Martín, hay que repetirlo, hay que repetirlo, hay que resaltarlo, hay que reiterarlo, hay que refrescarlo, hay que estar, desgraciadamente, no hay manera sino de no entregarnos a lo que va a ser una situación muy pero muy compleja. Martín, yo no tengo más que agradecerte el tiempo, porque en realidad en este programa donde nosotros además abordamos temas deportivos y futbolísticos y en equipo, tiene mucho que ver con esto de la política. A mí me gusta mucho abrir el tema y incorporar a la gente a encontrarse con estos temas en esta clase de programas. Y obviamente a vos no te voy a dejar de preguntar, ¿te gusta el equipo de Domínguez? ¿Cómo anda ese Estudiantes para vos? Sí, me gusta mucho. La verdad que ha encontrado un lindo equipo con buenas individualidades y el equipo que responde, y sobre todo también el recambio, que es fundamental, ¿no? Porque digo, muchas veces cuesta mucho el recambio de algunos equipos que son muy cortos. Estudiantes no le sobra nada, pero la verdad que lo que ha recambiado momentáneamente o en partidos por Copa y eso han funcionado porque el equipo funciona. Me gusta el planteo y bueno, la verdad que yo creo que Estudiantes nos viene generando una ilusión permanente en los hinchas que bueno, ya desde la vuelta de Verón allá en el 2006, la verdad que en momentos más, momentos menos, uno se ha puesto con una vara linda, ¿no? No digo altísima, pero sí linda. La verdad que como hincha estudiante estoy muy contento, obviamente. ¿Sos de ir a la cancha? Sí, de mucho antes, muchísimo, ahora un poco menos, pero sí, sigo yendo. Me gustaría un poco más a veces, pero bueno, a veces es mucho el tiempo que te genera el partido, ¿no? Ir mucho antes, salir mucho después. Digo, las últimas veces he ido con mi hijo, que tiene 9 años, y bueno, y me gusta llevarlo. Él de a poco va encontrando. La primera que lo llevé jugó más tiempo de lo que miró, y la última que lo llevé ya miró más de lo que jugó. Así que, está muy bien. En eso, y la verdad que es lindo, y se disfruta el estadio, que está muy lindo también, y bueno, la verdad que muy, muy contento. Es extraordinario, tal cual. Juan Martín, gracias por el tiempo. Un abrazo. Esperemos. Déjame decirte algo, y muy contento también con el presidente de Gimnasia, porque un poco esto de la empatía también tiene que ver. Mi familia es más de Gimnasia que de Estudiantes. Mira vos. Así que tengo muchos familiares de Gimnasia y muchísimos amigos de Gimnasia, y muy contento con el presidente de Gimnasia, lo que está haciendo Mariano Cowen y todo un equipo. Lo conozco a Mariano, pero y conozco a algunos del equipo, porque le están dando una vuelta truca que yo creo que hace mucho le tenían que dar, ¿no? Prestar atención al club, darle bolilla al club, darle valor al club, a los pibes, al semillero. Le cuesta muchas veces, porque no es fácil, pero le está dando resultados, tanto deportivos, que son los que más cuestan, pero se van dando de a poquito,
y bueno, y económico también, porque están vendiendo bien y esas cosas que hace mucho que no se lo pasaba. Así que también me pone contento porque yo les quiero ganar siempre en los 90 minutos que jugamos, pero después quiero que Gimnasia y Estudiantes estén siempre bien arriba, ¿no? Claramente. Absolutamente, tal cual. Además, la ciudad de La Plata, la capital, toda la provincia, la cantidad de clubes, el protagonismo que tienen las instituciones en esta contención es realmente para 1 o 2 horas más del programa. Abrazo grande, Juan Martín, gracias por el tiempo. Abrazo, Turco, muchas gracias a vos. Un abrazo. Ahí estaba el diputado provincial, nos tomamos el tiempo.